Hola a todos y a todas. Nos encontramos esta semana para hablar un poco de uno de los 12 pasos de nuestra salud integral al que le damos mucha importancia y tiene que ver con el sueño. En esta psicoeducación no vamos a hablar de lo que es el sueño, ni de cuáles son sus fases, no vamos a hablar de cómo se produce el sueño en nuestro organismo. Para eso hay un video muy bien explicado por María Rosa, que está en esta misma lista de reproducción de psicoeducaciones correspondiente al año pasado, si quieren entender un poco cuál es la fisiología del sueño. En realidad, en esta oportunidad vamos a hablar de las consecuencias negativas de dormir mal. Con respecto, por ejemplo, a qué es dormir mal y qué es dormir bien. ¿Cuántas horas es suficiente dormir? Bueno, se estima más o menos que en realidad varía con respecto a la edad. No es lo mismo lo que duerme un bebé que lo que duerme un anciano. Pero en un promedio se estima más o menos que vamos a hablar de dormir bien cuando hemos cumplimentado entre 7 y 8 horas. Dormir menos que eso está considerado que es perjudicial para la salud. Y vamos a enumerar cuáles son algunas de todas esas consecuencias negativas que nos provoca el dormir mal. Algo que en realidad naturalizamos mucho, o sea, hay mucha gente que duerme menos de esto, incluso duerme menos de 5 horas, y lo tiene como naturalizado, o incluso duerme en horarios que no es conveniente. Estas 7 u 8 horas son en horario nocturno. Bueno, vamos a hablar de algunas de las consecuencias. Se las voy a ir leyendo y más o menos se las voy a ir explicando porque son muchas para recordar. Disminuye la habilidad para procesar la glucosa, provocando en este sentido muchísimas más probabilidades de padecer una diabetes, principalmente una diabetes tipo 2. El dormir poco altera la habilidad para procesar la glucosa. En los sueños, durante la hora de sueño, si nos falta, se pueden provocar cambios hormonales que pueden generar presión alta, y esta presión alta puede ser un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. ACV, o sea, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, infartos, arritmias, principalmente la arritmia, porque entre otras cosas lo que hace la falta de sueño es alterar la temperatura basal. Y entre muchísimas, digamos, funciones que tiene la temperatura basal, una de ellas es ajustar el ritmo cardíaco. Otro de los problemas que trae dormir mal, se dice que si uno duerme menos de 5 horas al día, la hormona que nos permite sentir saciedad, que es la que nos dice cuando estamos llenos, y que es la que regula el almacenamiento de la grasa, que se llama leptina, baja en un 15 y pico %. Esto hace que nos lleve a comer a deshora, incluso a aumentar la cantidad de ingestas y por ende subir nuestro porcentaje de grasa corporal, aumento de peso y demás. Cuando dormimos poco, no se produce la limpieza
de la memoria a corto plazo. Es como una memoria, digamos, inútil. Hay como una limpieza de lo que no es prioridad, que el cerebro las limpia durante nuestro sueño. Esa limpieza no se produce, con lo cual nos resta la capacidad de almacenar más información. Se calcula que una persona que duerme menos de 7 horas diarias reduce su capacidad de aprendizaje en hasta un 40%. Reduce la concentración y eso también hace que el aprendizaje se haga más lento. Otra de las consecuencias es algo llamado hiperalgesia, que es el aumento de la percepción del dolor. Pueden aumentar los temblores y actúa directamente sobre nuestra epidermis, nuestra piel, y produce envejecimiento precoz. Otra de las afecciones que hace, ataca directamente el sistema inmunológico. No permite lo que son las limpiezas de las células muertas y eso hace que afecte y bajen las defensas y nos haga más propenso a infecciones importantes, e incluso las personas que duermen poco tienen muchas más probabilidades de resfriarse que una persona que duerme adecuadamente. Los trastornos psiquiátricos aumentan considerablemente, aumentan hasta un 40% las probabilidades de sufrir un trastorno psiquiátrico. O de que ese trastorno se cronifique. Pueden aparecer síntomas como la desorientación, como la paranoia e incluso la alucinación. Este tipo de síntomas a veces se confunden y a veces pueden asociarse a una esquizofrenia. No nos olvidemos que hace muchos años atrás, muchos años atrás, la falta de sueño se utilizaba como método de tortura. Incluso está calculado que una persona, depende de la salud y la fortaleza de cada persona, pero no puede vivir más de 10 a 15 días sin dormir. Sin dormir entre 10 y 15 días provoca la muerte. Así que imagínense la gravedad de lo que es no dormir bien. También está relacionado, y cada vez los estudios más lo relacionan, con las enfermedades, con las demencias, principalmente con el Alzheimer. Porque lo que pasa cuando no dormimos es que no puede limpiar una proteína, se hacen como unas placas de proteína, no puede limpiar esta proteína que se llama beta amiloide, que es la que, esta placa se produce cuando estamos despiertos. Durante la noche se supone que en la reparación del sueño, esta placa se limpia. La placa esta proteína está directamente relacionada con la causa de la enfermedad del Alzheimer. Sabemos positivamente que la falta de sueño provoca falta de reflejos y aumenta la distracción, con lo cual estamos muchísimo más propensos a sufrir accidentes domésticos y ni hablar los accidentes de automóviles. Principalmente en horarios nocturnos, las causas de accidentes de automóviles superan
por falta de sueño superan altamente a los accidentes por alcoholismo. Incluso también la falta de sueño afecta a una hormona que hace que nuestros músculos no se fortalezcan, con lo cual una falta de sueño crónica puede llegar a hacer que nuestros músculos tiendan a atrofiarse. Por último, vamos a hablar de la apnea. La apnea es uno de los trastornos, hay muchos trastornos de sueño, pero la apnea es uno de los trastornos de sueño más severos. La apnea es un trastorno respiratorio que hace que la persona deje de respirar por unos instantes durante la noche y eso hace que se sienta ahogado y se termine despertando. Las personas que sufren apnea, se dice que si esta patología no se cura durante 10 o más años, estas personas pueden doblar las probabilidades de morirse que una persona sana. Aumenta muchísimo más el riesgo de la hipertensión arterial y los accidentes cerebrovasculares. Y aparte, en el caso de los varones, afecta directamente al deseo sexual porque provoca una baja considerable de la testosterona. Vamos a tomar en cuenta, estos son algunos de los más comunes. En el caso de los chicos, en el caso de los niños, se estudió que la hormona del crecimiento funciona y tiene su pico máximo durante el sueño, con lo cual los problemas de los trastornos de sueño en la primera infancia pueden afectar directamente el crecimiento. Obviamente, que era lo que decíamos, no es lo mismo lo que necesita dormir un niño que lo que necesita dormir un anciano. Pero igual menos de 7 horas no es, digamos, lo adecuado. Lo adecuado es lograr cumplimentar por lo menos 7 horas diarias. Lo ideal sería entre 7 o 9. Va a depender de la actividad que tengamos durante el día, pero lo ideal sería eso. ¿Qué métodos podemos utilizar como para, digamos, intentar ayudar a estimular el sueño? Sin ninguna duda que el trastorno de sueño es un trastorno para consultar con el médico. Pero eso sin duda. Pero mientras tanto, hay ciertos tips que vamos a llamar higiene del sueño, que nos pueden permitir estimular un poco el sueño a la hora de irnos a dormir. Lo ideal es que a una cierta hora de la noche, si no nos vamos a ir a dormir, por lo menos vamos a tratar de bajar las luces, vamos a tratar de bajar los sonidos, vamos a tratar de bajar la actividad, ¿sí? Empezar a quedarnos más quietos, hacer actividades más relajadas, evitar las pantallas antes de irnos a dormir. Es preferible que leamos un libro, por ejemplo, o llegado el caso que escuchemos música, pero que evitemos las pantallas, principalmente las pantallas de LED. Tenemos que irnos a dormir en un espacio adecuado en temperatura. Si hace mucho frío, nos va a costar conciliar el sueño. Si hace demasiado calor, lo mismo. Tenemos que quitar de la habitación todo tipo de lucecitas.
esas lucecitas minúsculas que no le damos importancia, pero que son estridentes en la oscuridad de la noche, no colaboran para que nosotros conciliemos el sueño. Llámense los LED de los televisores, de los celulares, de las computadoras, los relojes despertador, bueno, ni hablar con esos números enormes en LED. Tratar de evitar y tapar todo ese tipo de luces. Evitar las cenas abundantes. Evitar la ingesta de alcohol, porque si bien el alcohol en una primera instancia nos provoca sueño, ese sueño enseguida es cortado y nos vamos a despertar al poquito tiempo nomás. Si ya estamos en una edad donde solemos ir al baño de noche, evitar la ingesta de líquidos a última hora. Tratar de que la ingesta grande de líquidos sea durante el día, no hacer la última hora de la noche. Evitar la actividad física intensa, por lo menos entre 3 y 4 horas antes de la nochecita. No después de las 5 o 6 de la tarde. Y creo que con respecto a los tips de higiene del sueño, creo que no me olvido más de ninguno. No está bueno dormirnos con música, ni está bueno dormirnos con el televisor encendido, me refiero, ¿no? Esto puede favorecer, pero si nosotros tenemos trastornos de sueño, lo ideal es consultar con un médico. Y por último, antes de despedirme, les voy a dejar una imagen con un relato, que se los voy a dejar lo suficiente como para que lo puedan leer, cómo la falta de sueño altera ni más ni menos que nuestros genes. Un estudio hecho en el año 2013. Bueno, espero que esto despierte una alarma y que no se naturalice esto de tener que cumplir con todo, hacer todo y quitarle horas al descanso. Muchísimas gracias. Hasta la próxima psicoeducación.